camarones. Y pues no, porque en realidad es lo que regula la síntesis de nuevo. Entonces es razonable pensar que una hasta cierto punto, yo creo que la mejor respuesta sería hasta cierto punto, porque la dieta teóricamente aporta un tercio del total, pero esto puede ser más o menos en función pues de cuánto colesterol estés ingiriendo, pero en sentido estricto, en buena fisiología, la, este, la ingesta de colesterol reduce la síntesis hepática de colesterol. ¿Esto es cierto o no? Sí. Sí. Entonces, salvo dietas muy horrorosas, eh, ¿en dónde se asienta la hipercolesterolemia? ¿Por qué hay hipercolesterolemia? Sé que no es el tema porque es insuficiencia hepática, pero siempre hay que tocar todos los temas posibles. A ver, Jesús Eduardo Calderón. Pues tengo entendido que la hipercolesterolemia familiar en este caso se da porque los receptores de LDL en el hígado están, o sea, como que no funcionan. Así que pues el hígado pues estará como que tipo, pues no me llega colesterol, no hay colesterol, así que pues vamos a sintetizar más. Y por eso se explican los niveles altos de colesterol sanguíneos. En la familiar de este conocimiento puedes desprender otras varias explicaciones. ¿Por qué, por qué otras razones tendríamos problemas? Es como, esencialmente, muchas van en la misma categoría. Si tú estás diciendo que en la hipercolesterolemia familiar como entidad específica hay un error de la señalización de las vías metabólicas en donde tenemos dificultades para que el colesterol entre a las células cuando es de LDL, entonces, como el colesterol no está entrando con facilidad, tenemos que sintetizar más porque hasta que se logre el colesterol no sirve si no está entrando a las células. Entonces, si lo tenemos circulante, pues la verdad es que las células siguen pidiendo porque lo que necesitan es que el colesterol entre, y el colesterol sirve, tiene funciones, ¿no? Entonces, extendiéndose sobre esa lógica, cualquier elemento que dificulte el uso del colesterol que se encuentra disponible, lo cual está regulado o por enzimas o por proteínas de membrana o por transportadores. Pero cualquier elemento que dificulte el hecho de que el colesterol sintetizado en el hígado entre a las células correctas en la cantidad correcta va a dar como resultado incremento de la síntesis de colesterol, ¿no? Y la dieta, pues relativamente juega poco, aunque ciertamente todo lo que tú ingieras de colesterol se va a sumar o a agregar a aquello que está entrando en síntesis endógena de colesterol por función hepática, ¿no? Ese elemento, ¿no? Todavía no, porque vamos a hablar de fisiología más allá de función hepática. Pero estás bien a donde lo moviste, ¿no? Entonces, eso es un elemento central. Y la otra es que tengas un problema hepático de síntesis a pesar de... Sí, aquí puse la hemeostasis normal y cómo Ay, muy cambia. bien. Ok, llégale entonces, ponlo. Parece Sí, que sí. pero primero menciona esta parte rápido y ya. Ajá. Bueno, que el colesterol es el, pues su propio producto va a retroalimentar negativamente a la enzima reductasa para pues, la Enzima síntesis. reductasa. Ajá. Y pues este puede ser utilizado en el hepatocito para síntesis de membranas, para ser almacenado en esteros de colesterol, puede ser precursor de ácidos biliares y ser excretado en la bilis, y pues para su transporte en las lipoproteínas. Ahora, La pues síntesis de hormonas y otras cosas, también, sí, ¿no? las esteroideas, sí, entre otras cosas. Ajá, síguele. Bueno, ahora, esta homeostasis pues va a ser regulada por muchos mecanismos. El hepatocito puede obtener colesterol
por dos formas principales, que es la captación de las lipoproteínas que contienen pues, el colesterol y por su propia síntesis. Y principalmente la captación es, como está en el color azul, por medio de los receptores LDL y pues su síntesis por la enzima que ya mencionamos, la HMGCR. Pues la biotransformación va a ser regulada por una pues, proteína del complemento y también pues, va a ser regulado tanto la captación como la síntesis por el factor SRBP2. Pues va a estimular tanto... Ese lo mencionamos en obesidad. Sí, sí, exactamente. El 2 es el que es específico para la regulación del colesterol y va a ser, pues, estimular la expresión de este receptor LDL y de la enzima reductasa. Realmente por eso los obesos tienen un mal perfil de colesterol. O uno de los elementos que explica por qué en obesidad o síndrome metabólico hay elevación del colesterol LDL es SRBP2, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando ya miras tú toda esta homeostasis del colesterol, sabes que si tienes un problema en el receptor de LDL, en CD56, en SR, no alcanzo a verlo, pero 81 creo, en la capacidad de retroalimentación, RCRB1, perdón, en la capacidad de retroalimentación de hidroximetilglutaril coenzima A o la actividad de la misma, en SRBP, esencialmente en cualquiera de las proteínas transportadoras, en cualquiera de los elementos que están incluidos, podrás tener una elevación no deseada del colesterol a consecuencia de este error, ¿no? Entonces, tienen que funcionar todos los mecanismos, todas las vías de señalización para que el nivel de colesterol sérico sea adecuado, ¿no? Si alguno de estos se equivoca o tiene una variación, aunque sea una pequeña variación estructural, ya vimos que habíamos mencionado en varias clases lo de los polimorfismos de un solo nucleótido que cambian un aminoácido por otro, que pueden modificar la conformación de una proteína, como por ejemplo de una enzima, lo cual va a hacer que responda en forma diferente a los estímulos que la regulan, ¿no? Entonces, pues vean qué tan delicado es el asunto y cómo explica casi siempre las elevaciones, que el hecho de que casi siempre las elevaciones del colesterol son independientes de la dieta y más mediadas por alteraciones enzimáticas o metabólicas, y también el por qué, más allá de la hipercolesterolemia familiar, que tiene un nombre por lo elevado de las cifras de colesterol, cómo las dislipidemias tienen una tendencia familiar, y explica también hasta cierto punto por qué a pesar de que tengas un sujeto delgado con una buena dieta, esta persona puede tener hipercolesterolemia, o sea, como el flaco enfermo, y por qué también pudieran haber gordos que fueron bendecidos con un buen metabolismo del colesterol y que a pesar del sobrepeso no tienen elevación significativa del colesterol LDL, ¿no? A pesar de que tienen todos los elementos para sintetizar en exceso, y como también vimos algo de la relación de SRBP con la obesidad central, y entonces cómo esto está relacionado y cómo si subes de peso llega un punto en donde si tu andamiaje metabólico es lábil, pues vas a presentar dislipidemia por el sobrepeso. Creo que ese es como el punto central, ¿no? Por eso tienes muchas flechitas allá en desequilibrio de la homeostasis. Síguele. Sí. Bueno, y de hecho esto pasa en la esteatosis o hígado graso, que, o sea, pues se mueve toda esta homeostasis. Bueno, la esteatosis hepática y la esteatohepatitis, su principal diferencia es que en uno va a haber inflamación y en el otro no. Pero pues en ambos va a haber un acúmulo de grasa en los hepatocitos. Y para que la esteatosis pueda pasar a esteatohepatitis, ocurre un nivel elevado del colesterol libre. Y pues al ocurrir esto, ¿qué va a pasar con la homeostasis? Que pues ya mencionamos la normalidad. La captación va a aumentar, lo que va a pues
provocar, junto con el aumento de la enzima reductasa, que haya más colesterol. Y pues el factor de transcripción SRBP2 igual, y pues está produciendo más receptores, más enzimas que pues finalmente ayudan a la producción de colesterol. Y pues la biotransformación se ve reducida porque disminuye la cantidad de la enzima 7-alfa hidroxilasa, que es la principal pues reguladora del catabolismo del colesterol. Y el flujo celular se ve disminuido, pues esto no es siempre, pero como dijo el doctor, en polimorfismos pueden verse modificadas estas proteínas transportadoras y pues puede dificultar el transporte del colesterol. También pues se mencionaba que en la hepatitis no alcohólica tiene más peso el colesterol que los triglicéridos no tienen casi nada que ver en el desarrollo de esta enfermedad, sino es prácticamente el papel del colesterol. Y pues en estos padecimientos se produce una toxicidad celular que afecta principalmente a la mitocondria y al retículo endoplásmico, porque esta elevada cantidad de colesterol pues disminuye la fluidez y aumenta la rigidez membranal, porque pues hay un exceso de colesterol. Y pues esta disfunción va a provocar una disfunción en las membranas mitocondriales y pues de las proteínas transmembrana que se encargan, por ejemplo, del transporte del glutatión, pues ya, o sea, va a disminuir el glutatión para pues que cumpla su función antioxidante y los hepatocitos se van a volver más sensibles a citocinas proapoptóticas y como dice su nombre, los hepatocitos pues pueden apoptosar, morir. Sí, morirse. Y pues en el retículo endoplásmico el plegamiento proteico se ve alterado y pues esto igual pues afecta mucho a la síntesis de proteínas. Ok. Sígale, Molina, que nos vas a hablar de desaminación. Sí, ahorita proyecto. Ya se ve, ¿no? Está en ello. Ok. Ya. Ok. Bueno, en realidad este es como un tema bastante simple y, o sea, por lo que yo entendí, la importancia radica en como qué puede pasar si estos sistemas fallan, ¿no? Entonces, pues primero voy a explicar, pues, qué son. La desaminación es una parte del proceso de degradación de aminoácidos. Aquí en este diagrama se ve, ¿no? O sea, la degradación de aminoácidos va a ocurrir a partir de la transaminación y la desaminación. Y entonces, la función principal de la desaminación va a ser pues eliminar los grupos amino de los aminoácidos y pues estos grupos amino se van a liberar en forma de amoníaco, el cual va a ser un producto que resulta tóxico para las células si no es eliminado. Y bueno, ok, lo primero que tiene que ocurrir para que se dé la desaminación es una reacción de transaminación. Entonces, lo que va a pasar... Eso nos va a decir Pascal, así que no le comas mucho. Sí, no voy a decir mucho. Básicamente se va a formar glutamato a partir de esta reacción. Y pues el glutamato, pues es el único aminoácido que pasa como de forma significativa o apreciable por la desaminación oxidativa. Y entonces, pues, aquí lo dicen. Y la enzima responsable de la desaminación va a ser la glutamato deshidrogenasa. Y uno de los productos de esta reacción va a ser el amoníaco, el cual va a ser pues el grupo amino que se libera del glutamato. Y entonces, para que no hayan efectos tóxicos del amoníaco, pues este va a tener que ser eliminado y pues se tiene que convertir en urea, ahí como dice, ¿no? A la misma rapidez a la que se genera, pues para que no se acumule en la sangre y no haya un estado de hiperamonemia. Y de hecho es lo que usted estaba diciendo cuando repartimos los temas de la encefalopatía hepática, que pues es básicamente que cuando se acumula el amoníaco, porque pues no está fallando pues el ciclo de la urea porque pues no se está eliminando y pues eso va a producir efectos tóxicos a nivel neurológico. Ok. Y pues Tengo
tengo, bueno, no sé si tengo o tenía, creo que tenía, un paciente. Así que es una historia muy triste. Es un niño que hizo una toxicidad hepática horrorosa, secundaria al tratamiento de una leucemia, porque ya saben que eso es lo que atiendo. Y entonces estaba en falla hepática. Así que todo lo que ustedes están diciendo le pasó. De hecho, en los ayer y antier había tenido somnolencia, irritabilidad, dificultades para seguir indicaciones, cuando lo poco que podía hablar era un lenguaje muy confuso. Y eso ocurre cuando hay disfunción hepática o significativa o insuficiencia de las funciones hepáticas. Y recuerden más o menos que las funciones hepáticas son de síntesis, de transformación y de detoxificación. Creo que las podríamos más o menos agrupar de esa manera. Hay de almacenamiento, por cierto, ¿no? Entonces, pues a mí me resulta muy fácil aterrizar insuficiencia hepática porque, hombre, tuve este chamaco con una insuficiencia hepática aguda grave, ¿no? Y efectivamente no le podíamos medir amonio porque no tenemos cómo medir amonio en sangre, pero era evidente que tenía insuficiencia hepática y que las alteraciones del comportamiento derivaban del acúmulo del amonio porque había incapacidad hepática para llevar a cabo el ciclo de la urea, que es el que se hubiese encargado de transformar el amonio en urea, que a su vez hubiese sido eliminada por el riñón. Síguele. Bueno, y ya entonces, hablando del ciclo de la urea, no planeaba meterme mucho en como las reacciones específicas, pero pues aquí puse un diagramita que pues muestra en qué parte de la célula específicamente ocurre, ¿no? Y entonces pues aquí está, ¿no? En la mitocondria y en el citosol de las células hepáticas. Y entonces pues en podemos ver que como ya dije varias veces, pues el amoníaco resulta tóxico y entonces tiene que ser eliminado a través del ciclo de la urea. Y entonces, pues acá, ¿no? Se ve cómo se forma carboxilfosfato a partir del amonio y CO2. Y pues entra al ciclo de la urea con pues todas estas reacciones y al final, o sea, se va a regenerar la ornitina, que pues forma parte del ciclo porque pues entra el carboxilfosfato junto con la ornitina y pues se va a generar urea que contiene el grupo amino que viene del amonio y otro grupo amino del aspartato. Y entonces pues esta urea va como transportarse hacia los riñones a través de la sangre y finalmente va a ser excretada por la orina. Y entonces, cuando veamos insuficiencia renal, van a ver que esencialmente se va a ver acúmulo de urea y de creatinina. Y la creatinina en realidad no es tóxica, es decir, señala una falla renal, pero no tiene efectos fisiológicos deleterios en el paciente. Puedes tener 20 de creatinina y no vas a tener síntomas por ello. En cambio, la urea sí da alteraciones que de alguna manera recuerdan o se asemejan a las que les dije para encefalopatía hepática. Y tiene que ver con que el acúmulo de amonio está íntimamente relacionado con la urea, con el metabolismo de la urea, y por otra parte con que estos productos nitrogenados en exceso tienen efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como para que lo tomen en cuenta un poquitito, ¿no? Que uno no puede desligar completamente el metabolismo hepático del renal. Ok. y pues lo de encefalopatía hepática planeaba como ir un poco más a fondo cuando veamos cirrosis, porque leí que están pues bastante relacionados. Sí, está bien, podemos aumentar allá. Ok, vas, Pascal.
Voy. De 10 gramos. Que chavos, chavas, sigue siendo el al que hay que perseguir, ¿eh? Parece que todavía es el más alto del grupo. A ver si lo desbancan. Nada personal, Pasquel, pero que te traten de alcanzar, ¿no? Ah, bueno, voy a iniciar con la síntesis de aminoácidos no esenciales. Entonces, no sabía si realmente poner esto, pero fue pregunta, entonces lo puse. Bueno, mira, me voy a desviar un poquitito otra vez, que ya ven que casi no pasa. Pero de alguna manera los aminoácidos esenciales son importantes, sobre todo cuando uno se está metiendo en dietas restrictivas. Tengo serias dificultades para el veganismo, pero entiendo y respeto a la gente que lo puede lograr. Yo la verdad es que amo las proteínas de origen animal con singular alegría, pero entiendo el punto de vista de los que no. Dicho eso, el problema o la dificultad para la alimentación exclusiva, excluyente, propia del vegano, es que las proteínas de origen vegetal habitualmente no presentan a todos los aminoácidos esenciales en la cantidad o proporción correcta. Ciérrale a tu micro, Pascal, porque todavía voy a tardar. Entonces ahí hay un elemento importante o relevante que hay que considerar, ¿no? No, pero no, sigue compartiendo tu imagen, nada más cerrarás tu micro, fue la solicitud, Pascal. Perdón, se me cerró todo. Por eso, tú compártenos la imagen y cierra tu micro. Bueno, considerando eso, entonces hay un elemento que igual y no se los enseñaron en bioquímica y no sé cuándo lo van a ver, o si lo van a ver alguna vez, y por eso me tomo el tiempo de explicarles, que es el concepto de valor biológico de las proteínas. ¿Alguien sabe algo de esto? Mira, parte de lo que dije está en tu diapositiva. ¿Alguien sabe algo de esto? Parece que no. Los aminoácidos esenciales, que son esos que están allá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que sobra uno. Pero en el neonato, pretérmino, se agregan otros 2, pero no importa. Son aquellos que nosotros no podemos sintetizar. Todos los demás, los podemos sintetizar razonablemente, aunque arginina, histidina y tirosina tienen sus restricciones, los podríamos sintetizar. Entonces no son absolutamente esenciales, pero bueno, dependen de una dosis menor o de los precursores correctos o cuestiones así. Dicho eso, entonces, el valor biológico de una proteína tiene que ver con el hecho de que si un gramo, digamos por ponerlo hipotéticamente, si un gramo de proteína trae a los aminoácidos esenciales en la cantidad suficiente, asumiendo que, digamos, tu dieta requiere 50 gramos de proteínas, ¿no? Entonces, si tú comieras una dieta con 50 gramos de proteínas, de solo esta proteína, esa proteína te daría o no te daría los aminoácidos esenciales en las cantidades correctas. Si llega al punto mínimo, entonces le das un valor de 1, si queda por debajo del aporte, tiene menos de 1, y si tiene más del aporte, para cada uno de los aminoácidos, el valor teórico es más de 1. Y de ahí vas a construir el hecho de si la proteína tiene a todos los aminoácidos con un aporte suficiente, tendrá un valor biológico adecuado, lo cual casi siempre hacen las proteínas de origen animal, pero no siempre. Y si no, entonces no tiene un valor biológico adecuado. Eso quiere decir que aunque tú comas los gramos suficientes de proteínas, probablemente vas a tener un déficit de aminoácidos esenciales que no vas a poder sintetizar y entonces vas a tener impacto metabólico significativo. Porque aquellas proteínas que requieren de los aminoácidos que están insuficientes, pues no se van a poder sintetizar.
con todas las consecuencias que de ello deriven. Entonces, pues no alcanza con dejar de comer proteínas de origen animal, sino que si lo quieres hacer, pues ahora tienes que saber de las fuentes que habitualmente consumes de proteínas, cuáles aminoácidos son más y menos, están más o menos presentes, ¿no? De lo cual deriva lo que es conocimiento adquirido, que antes era empírico y que ahora se le sabe un poco más, de que cuando comes vegetales, qué vegetales tienes que, qué fuentes de proteína vegetal tienes que combinar, de qué manera, para garantizar que estás obteniendo las proteínas correctas. Y de ahí derivan hábitos dietéticos, como por ejemplo en México, comer maíz con frijol, porque sucede que el maíz y el frijol son proteínas, contienen proteínas de origen vegetal que son complementarias, ¿no? Y eso es lo que, bueno, los que comían maíz con frijol, pues les iba mejor que los que no lo hacían, y se volvió una dieta mexicana precolombina prevalente, ¿no? Y así es como funciona la cosa. Entonces, si tú vas a tener una dieta restrictiva por la razón que sea, para garantizar o reducir el riesgo de presentar deficiencia de aminoácidos esenciales, pues hay que construir proteínas de elevado valor biológico a partir de proteínas de origen vegetal, cuyo contenido de aminoácidos esenciales sea complementario. ¿Queda claro este asunto? ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, doctor, sí, claro. Sí, doctor. Sí, bueno, entonces uno, para que sepan cuando hablamos de proteínas de buen valor biológico de qué estamos hablando, ¿no? Y para que cuando tengan gente o tengan la decisión personal de restringir o eliminar las proteínas de origen animal, sepan que esto implica cierto conocimiento, porque no es nada más así como se vaya ocurriendo, sino que hay que saber cómo para que esto sea eficaz. Y se puede hacer incluso en niños, no lo recomiendo sin una muy buena asesoría, pero se puede hacer si uno entiende de aminoácidos esenciales y averigua cuáles son las fuentes correctas y cuáles son las combinaciones correctas. Ahora sí, Pascal, llégale. Ok, bueno, creo que sí ya está abordado. Esto sí ya Entonces, ok, entonces, ahora como tal la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Entonces, como se mencionó hace poco, la mayor parte de las dietas usualmente no aportan los aminoácidos suficientes para el cuerpo, tanto esenciales como no esenciales. Entonces, en el caso de los no esenciales, el cuerpo simplemente va a ajustar los mecanismos metabólicos para que se sintetice pues, el aminoácido que no necesitamos. Bueno, que el aminoácido que requerimos. Ahora, el problema de la síntesis de aminoácidos son dos cosas. La síntesis de aminoácidos no es algo que esté ocurriendo a cada rato, sino es algo que nuestro cuerpo a veces se requiere, debido a dos razones. Una, la síntesis de aminoácidos tiene un alto costo energético, porque además de que las vías como tal requieren de ATP, porque es síntesis, también los esqueletos carbonados que utiliza son de otras fuentes. Entonces, todo esto en conjunto lleva un alto costo energético. Y número dos, como ya mencioné, los esqueletos carbonados vienen de otras fuentes, son intermediarios metabólicos de otras fuentes que, aunque son de fácil disposición, estamos desviando esos intermediarios hacia la síntesis. Entonces estamos interrumpiendo con otro metabolismo para formar aminoácidos. Entonces, de manera general, en este diagrama pues se ve todos los aminoácidos que se pueden llegar a formar en nuestro cuerpo y sus fuentes. Es decir, que de manera general hay 4 fuentes esenciales de aminoácidos en nuestro cuerpo, que es el glicerato 3-fosfato, el piruvato, el alfa-acetoglutarato y el oxaloacetato, que vienen principalmente de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Y en general esto se le conoce como alfa-acetoácidos, que voy a explicar más adelante. Entonces, algo igual muy importante que se toca es qué es esto de esqueleto carbonado, qué es esto de amoníaco y todo. Entonces, mi compañera anteriormente ya lo rozó un poco, esto de esqueleto carbonado y amoníaco. Con los aminoácidos, como recordemos, estructuras que tiene la cadena lateral, el grupo carboxilo, el grupo amino y el carbono alfa y un hidrogenión por allá.
El caso está en que cuando se degradan, por ejemplo, los aminoácidos, el grupo amino junto con el hidrogenión se van a liberar para formar amoníaco, que se va a ser excretado en nuestro caso como urea. Y todo lo que resta del aminoácido se conoce como un esqueleto carbonado, que es básicamente el aminoácido sin el amoníaco. Entonces, este esqueleto carbonado va a provenir de los que ya se mencionaron anteriormente, y el amoníaco es el que se va a llevar como tal al ciclo de la urea. Bueno, entonces, ¿y cómo se da todo este proceso? Se da por el proceso de transaminación. La transaminación es uno de los dos procesos por el cual los aminoácidos se van a sintetizar o se van a degradar, ya que son reacciones reversibles, o sea, pueden ir de un lado al otro. Claro, justo esto era importante. Si tú tienes una dieta alta en aminoácidos, haces el proceso contrario. Transaminas, agarras y trasladas el grupo amino de una molécula a otra, cambias un aminoácido que te sobra por uno que te falta, de alguna manera por una serie de pasos, y si te sobran aminoácidos y les quitaste el grupo amino, entonces ahora ya tienes carbohidratos, ¿no? A grandes rasgos, carbohidratos, o moléculas que están a medio camino entre carbohidratos y grasas, pero carbohidratos casi siempre de alcoholes o cetonas o lo que fuera, pero parecidos o cercanos a los carbohidratos, y de ahí lo puedes transformar a alfa-cetoglutarato, lo puedes meter a oxalacetato, lo puedes transformar a piruvato y lo incorporas a la vía metabólica que corresponda para obtener energía. Entonces, tú tienes una dieta alta en proteínas, acabas alimentando en forma indirecta el ciclo de Krebs para obtener energía, y luego tienes que ver qué haces con los amonios que te sobran, que habitualmente se los das al hígado para que los convierta a urea, para que entonces los saque el riñón. Lo cual luego se vuelve relevante porque si tienes un problema con la excreción de urea, entonces tienes que restringir el aporte de proteínas, porque si no vas a tener alteraciones secundarias ahí a uremia. ¿Tiene sentido esto? ¿Hola? ¿Sí? Hola, es que él. Sí, perdón. Estaba en de que... la transaminación. Ya mencionó mi compañera la desaminación, que es uno de los dos pasos, pero la transaminación es importante debido a que la transaminación es el proceso principal para la síntesis de aminoácidos, y la transaminación se da con importancia en el hígado, ya que pues, el hígado es uno de los importantes en el metabolismo de las proteínas. Aquí es donde va a ocurrir la gran parte de todo esto. Entonces, con respecto a la transaminación, como de manera muy general, agarras un alfa-cetoácido y un aminoácido. El aminoácido le va a pasar el grupo amonio al alfa-cetoácido para que se transforme ahora él en un aminoácido, y el aminoácido se va a transformar en alfa-cetoácido. Entonces, como vemos en la imagen, solo le pasas el amonio de un lado al otro y ya estuvo. Les voy a hacer algunas preguntas complejas que requieren análisis. ¿Ok? Las reacciones, y algunas que son de memoria. Las reacciones de transaminación, ¿dónde ocurren? Pueden abrir el micrófono el que quiera. En el hígado, sí, pero ¿en dónde? Son mitocondriales, son citoplasmáticas. La enzima, bueno, las enzimas como tal, leí que eran tanto citoplasmáticas como mitocondriales. Ok, bueno, porque el ciclo del... Está bien, porque pueden ocurrir, si son citosólicas o incluso mitocondriales, pues son citosólicas. Si yo le tomo a un paciente una muestra de sangre, estas son las de análisis, y están elevadas las aminotransferasas o transaminasas, que son lo mismo, ¿qué significa? Eso lo expongo más adelante. Bueno, que me lo diga alguien más. Significaría que está habiendo un fallo en el hígado. Sería más que un fallo. Eso no, O sea, porque se están yendo hacia la sangre, ¿no? Entonces es cuando... Okay, o sea, son es así. enzimas citosólicas que estoy midiendo en la sangre, por lo tanto. Significa que si todas las células están muriendo, están
que se están rompiendo las Entiendo, ajá. células que contienen estas enzimas y por lo tanto estas enzimas alcanzan la circulación. Claro. No quería decirlo tan coloquialmente porque parece que explotaban las No, células. aquí hay que, es que yo soy súper coloquial, ¿no? Porque eso es lo que demuestra. Si tú me puedes transformar un conocimiento teórico de memoria en términos coloquiales, quiere decir que lo entendiste. Es como la jugada, eso estoy apostando con ustedes. Ahora, entonces si tú tienes hepatitis, que tiene un proceso inflamatorio con lesión de hepatocitos, eso te eleva las enzimas hepáticas. ¿Qué significado le podrían dar entonces a un paciente que después de haber hecho eso se queda con enzimas hepáticas muy por abajo de lo habitual o del límite inferior de la normalidad? Después de la hepatitis. Sí. Esto le pasó a mi paciente, por cierto. O sea, ya se vio las enzimas de la sangre, se pasó la hepatitis y ahora ya no hay enzimas. Ahora tiene 8 y el mínimo es que tenga 30. Y 6 de la otra y el mínimo es que tenga 35. ¿No será que las hepatocitos de células ya no son capaces de generar las enzimas? ¿Y eso de qué nos habla? Sí, Una es correcto. ¿Y eso de qué nos hablaría? de una insuficiencia hepática, de que ya no se puede generar las Claro, mira, claro. Está bien, y no lo estudiaste, creo que no lo estudiaste, sino que estás razonando, lo cual estaría mejor. Tener enzimas hepáticas altas habla de inflamación hepática, pero si luego esas enzimas hepáticas se vuelven demasiado bajas, entonces hay un motivo para seria preocupación, porque eso significa que las enzimas hepáticas no se están sintetizando. Claro, esa es como la conclusión. Y si no se están sintetizando es porque no hay células hepáticas que las sinteticen, lo cual habla de un daño hepático grave o fulminante. Entonces, en las hepatitis graves o fulminantes tú ves este pico muy elevado de enzimas hepáticas porque se necrosaron los hepatocitos y se murieron y se liberaron las transaminasas y se fueron a la circulación. El paciente tiene 4.000 de TGO y 3.500 de TGP. Y de repente ves que baja a 900, 800, y dices, mira, ya está cediendo la hepatitis. A 600, a 300, a 200, a 100, a 50, a 30, a 20, a 10, a 5, y dices, cáspita, esto no va muy bien, porque tuvo que haber bajado hasta niveles normales. Pero si está por debajo de los niveles normales, uno se empieza a preguntar por qué no hay ni siquiera lo suficiente, y entonces probablemente argumentemos que hay un daño hepático permanente que está dándote evidencia de insuficiencia hepática que compromete la actividad de síntesis, porque si no tengo transaminasas suficientes, entonces no puedo hacer síntesis de proteínas. no puedo hacer, no, ¿cómo crees? Bueno, tampoco puedo hacer, no puedo hacer. Está muy fácil. Si no tengo transaminasas, no puedo hacer Transaminación. No puedo hacer transaminación. Ya está muy fácil, ¿no? Y entonces en el contexto que esto tenía mi paciente 6 y 4, de transaminasas. Y entonces si el paciente no puede hacer eso, ¿será que es un daño privativo de la transaminación? ¿O será que si el hígado se dañó de esa manera, están dañadas muchas cosas? Entonces voy a ir a evaluar otras funciones de síntesis, entonces es donde la albúmina está baja y los factores de coagulación están disminuidos y tiene la habilidad para controlar los niveles de glucemia. ¿Por qué tendría la habilidad para mantener los niveles de glucosa en sangre? ¿Cómo por qué? Cualquiera, hay 20 y tantos cerebros privilegiados aquí presentes. ¿Por qué se les antoja que habría dificultades para mantener la glucemia? O sea, no puede mantenerla, por así decirlo, está diciendo. ¿Qué? Porque no puede almacenar el glucagón. ¿No? No. En el hígado. No puede sintetizar el glucógeno en el hígado.
porque no puede sintetizar el glucógeno y entonces ante la caída de los niveles de glucemia no puede desbaratar el glucógeno para liberarlo en forma de glucosa a la circulación. Entonces tú ya puedes predecir que en insuficiencia hepática vas a tener tendencia a la hipoglucemia, ¿no? Porque el hígado no puede hacer parte de lo que tiene que hacer, y albúmina baja que nos va a impactar en las leyes de Starling, ¿de qué manera? No filtra el líquido al tercer espacio Porque va a haber pérdida de la presión hidrostática capilar. no, de la presión hidrostática, no, Presión oncótica. de la presión oncótica, claro. Vean cómo sí están aprendiendo, no vayan a pensar que no. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a ver un edema, y eso cómo compromete a la presión de perfusión renal. By the way, ¿tiene efecto sobre el riñón? Obviamente tiene efecto sobre el riñón, pero ¿cómo por qué? Tienen con qué contestar, ¿eh? Si no hay albúmina, aumentaría la tasa de filtración glomerular en todo caso. No, doctor. No, se reduciría porque no habría suficiente volumen sanguíneo, ¿no? O ¡Claro! estás aliando. Oh, muy bien. A usted le rueda muy bien la piedra, señor Fabricio, ¿eh? No sé si su rata tiene angina, la que está corriendo aquí dándole vueltas, ya sabes, pero va muy bien, señor Fabricio. Si yo tengo descenso de la albúmina porque tengo insuficiencia hepática, eso me va a dar como resultado pérdida de la presión oncótica, lo cual me va a condicionar fuga de líquidos a tercer espacio. Si el líquido se fue de la sangre o del espacio intravascular al espacio intersticial o al peritoneo, que es el tercer espacio, entonces voy a tener compromiso del volumen intravascular. Si tengo comprometido el volumen intravascular, voy a tener disminución de la perfusión renal. Claro, señor. Lo cual me va a hacer, curiosamente, retener sodio y agua, pero no va a resolver el problema porque mi retención de sodio y agua se va a ir al tercer espacio porque no tengo presión oncótica, lo cual va a acabar por llevarme a dilución del sodio, con lo cual me va a condicionar hiponatremia, que me puede hacer convulsionar. ¿Sí me van siguiendo con esto? Sí. Bueno, pues esto es lo que hay que aprender a hacer. Si esto, entonces esto, entonces esto, entonces esto, entonces esto otro. ¿Sale? Entonces, bueno, si no hay transaminasas, no hay transaminación. Ya predijeron lo que iba a pasar con mi paciente en insuficiencia hepática. Este niño, les digo, hizo todo eso con tiempos prolongados, por pérdida de factores por falta de síntesis de factores de coagulación. Y habíamos dicho al principio que la función del hígado incluía síntesis de proteínas plasmáticas, transformación de productos nitrogenados y no nitrogenados, almacenaje de sustancias, metabolismo de grasas indirectamente por la síntesis de bilirrubina y de bilis, y detoxificación, que en el sentido más biológico, bioquímico, es deshacernos del amoníaco vía ciclo de la urea, pero también incluye transformación de otro conjunto de sustancias que vengan por la dieta o por fármacos, ¿no? En todo caso es biotransformación la función del hígado. Y entonces la interpretación o la forma de diagnosticar insuficiencia hepática es bastante compleja, porque por ejemplo en el riñón diagnosticas insuficiencia renal porque se te juntó la creatinina o la urea o ambas, pero en el hígado es un poco más complejo, porque son muchas las funciones y porque el amonio habitualmente no lo medimos. Entonces, ¿cómo le haces para saber que hay insuficiencia hepática? ¿No? Y no lo puedes saber con las transaminasas con facilidad, que tienes que esperar a que bajen mucho, y no tienes una medida franca o clara de qué tan buena o qué tan mala está la función hepática, sino que es un conjunto de pistas lo que te lleva a saber que estás en insuficiencia hepática. Pero bueno, ya hablamos de transaminación. ¿Qué falta, Pascal? Síguele. Ok, bueno, lo importante de la transaminación y efectos del proceso y todo es dos cosas. Uno, el par glutamato alfa-cetoglutarato.
Más que nada, este par de que un lado es el alfa-cetoácido, del otro lado es el aminoácido, es más que nada que estos dos son utilizados comúnmente en el hígado para el proceso de transaminación. Como vemos en la imagen, es un aminoácido el que viene, le da el amoníaco a otro y se va a formar otro aminoácido. Entonces el glutamato usualmente es ese aminoácido que mencionó previamente mi compañera, es ese aminoácido por excelencia que utilizan para que le den el grupo amonio. Entonces, las enzimas importantes van a ser el GOT y el GPT, que por lo que leí en internet, ahora se conocen como la AST y la ALT, que son las dos enzimas importantes para con importancia clínica para saber esto de la necrosis celular hepática. Y los nombres de las enzimas son muy ilustrativos. En mi época se llamaba transaminasa glutámico oxalacética, que hacía la interconvención entre glutamato y oxalacetato, y la glutámico pirúvica, que reconocía el glutamato, pero cómo se prestaba el amino entre él y el piruvato, para que sepas cuál es la vía metabólica que alimentan. Estas se llaman aspartato aminotransferasa y alanina. Alanino aminotransferasa. Entonces otra vez te dice el aminoácido, pero es la misma enzima, ¿eh? Sí. Más que el nombre que quieras, según la vía metabólica que estés considerando de partida o de fin, es el nombre que vas a llevar. Sí. Okay. Y bueno, y de manera pues que leí por allí. Bueno, estas reacciones también necesitan de esta coenzima, que es el piridoxal 5-fosfato, el PLP, que proviene de la vitamina 6. Entonces también en casos de déficit de vitamina 6 podemos encontrar afectaciones en la transaminación. Okay. Y bueno, aquí es lo que ya explicó usted. En el primer caso, en la ST o la GOT, es dependiendo de dónde lo veas, me va a formar aspartato, me va a formar el glutamato con oxaloacetato. Lo importante en esto son sus localizaciones. La AST es la que se encuentra en varios tejidos y tiene una vida media de 48 horas. Entonces, leí en varios artículos que un aumento de la AST no es específica para el hígado. Puede darse, por ejemplo, en infartos, en isquemias en algún otro lado del cuerpo, etcétera, etcétera. La importante en cuestiones del hígado es la ALT, que es la que se encuentra principalmente aquí en el hígado en los procesos de transaminación y tiene una vida media de 18 horas. Y pues hace esta reacción que pueden ver allá arriba, que es o alanina, o me formas alanina o me formas glutamato con piruvato después. Y, entonces, ya para terminar la síntesis de esos aminoácidos de manera ilustrativa, no me voy a meter en los procesos. La familia del glutamato siento que es la que tiene mayor peso, por el hecho de, pues, como ya mencioné, el alfa-cetoglutato con el glutamato es algo que va a usar el hígado a cada rato para procesos de transaminación, para el aminoácido que básicamente sea. Y pues solo va a venir un aminoácido, le va a dar su grupo amonio y me va a formar glutamato. Y ya sea si me va a formar alanina, me va a formar aspartato, dependiendo de la enzima que va a utilizar. El glutamato me puede formar directamente glutamina, prolina o arginina. La glutamina es muy importante por el hecho de que la glutamina es el glutamato con un grupo amoníaco más. La glutamina es muy usada específicamente en el cerebro, porque como tiene este grupo amonio extra, es muy usada para el transporte de amonio, específicamente en excesos. Y como ya se mencionó previamente, el cerebro es muy sensible a la toxicidad del amoníaco. Entonces el cerebro utiliza mucho esta glutamina para transportar hacia afuera el grupo amonio y llevarlo al hígado para que sea pues llevado al ciclo de la urea y todo. La arginina es pues otra de las vías, pero lo que vi es que, o sea, lo que puedo encontrar es que es insuficiente, bueno, su vía no es suficientemente funcional en niños, por el hecho de que para que se forme arginina primero se tiene que transformar en ornitina, que como sabemos la ornitina-arginina es un paso del ciclo de la urea. Y por lo que vi en los niños no es tan funcional esta vía, entonces pues por eso es semi-esencial. Y luego de último la prolina. Luego tenemos la familia de la serina, que la serina me puede formar cisteína y glicina y me va a venir del glicerato 3-fosfato que me viene de la glucólisis. Luego de la familia aspartato, que viene del oxaloacetato. En esta se va a usar entonces la aspartato transaminasa, la que se encuentra en varios lugares. Me va a formar todas esas enzimas que vemos a la derecha. Utilizamos el glutamato para que se lo dé el oxaloacetato y me forma aspartato. Y ya. Y de ahí saca. Luego y ahora con el piruvato. Entonces tenemos la glucólisis y tal, me va a dar fosfonol piruvato y de último paso me va a dar piruvato.
La cuestión hasta aquí es de que aquí ya la formación de piruvato alanina se da principalmente en el hígado a través de la alanina transaminasa, que es esa enzima que ya mencionamos que es importante en la parte de la necrosis celular. Y también utilizamos el glutamato, que es el que le da el grupo amino. El piruvato también me puede formar esas enzimas, o en otros casos podemos ir hacia atrás, agarrar el fosfano al piruvato, desviarlo y junto con uno de los intermediarios de la vía de las pentosas fosfato me va a formar shikimato, que esto es importante para que me formen principalmente fenilalanina, que me lleva a la formación de tirosina, que me lleva a la formación de las catecolaminas, como ya sabemos. Y bueno, esto, bueno, la familia de la histidina no la considero importante, como máximo esta también es semiesencial. Y es todo por la clase de hoy. Está bien, sí, listo. Síntesis de proteínas plasmáticas. Carla Pérez Vázquez. Por cierto, ya existes otra vez. Sí, perdón. Sí, adelante. Creí que estaba prendido mi micrófono. ¿Aún no se ve la pantalla? No, todavía no. Okay. Hay 1000 proteínas para hablar, pero las que me interesan por lo menos son albúmina y factores de coagulación. Y ya si quieres ahí agregar lipoproteínas, pero no creo que sea, ya lo vimos de alguna manera. Okay, sí, Las que se utilizan habitualmente para evaluar la capacidad de síntesis hepática son esas dos, albúmina y los factores de coagulación. Todavía no parte. Pues sí, básicamente sí me centré en esas dos, en albúmina y los factores de la coagulación, aunque igual pues iba a mencionar que básicamente el hígado sintetiza todas las proteínas plasmáticas excepto las inmunoglobulinas. Y No pues estamos entre ellas... viendo tu pantalla. Ah, creí que ya estaba. ¿Todavía no? Ya. Pues sí, esto es como de introducción, ¿no? Pues la función de síntesis de proteínas es muy importante, pues debido a que es el principal lugar de metabolismo de los aminoácidos, entonces va a tener una amplia cantidad de sustrato, ¿no? Para la síntesis proteica. Y bueno, entre los otras proteínas que sintetiza, de las que no voy a hablar, pero pues es importante mencionar, pues serían algunas enzimas como la colinesterasa plasmática, y proteínas de transporte que son bastante importantes, la transferrina, aptoglobina, los componentes del complemento y de la proteína C reactiva. Bueno, primero voy a explicar un poco acerca de la albúmina. Pues la albúmina va a ser la proteína más abundante del plasma, representa el 50% de estas. Es muy importante porque es responsable del control del equilibrio de los líquidos, como ya dijimos, debido a que ejerce el 75 al 80% de la presión oncótica del plasma, debido a su alto peso molecular que le impide salirse de los capilares. Asimismo, sirve como tampón en el plasma debido a su carga negativa. Y también, a pesar de tener carga negativa, puede unirse a múltiples moléculas, como se ve en la tablita de la derecha, tanto sustancias orgánicas como inorgánicas, y servir como proteína de transporte. Entre esas pues están los aminoácidos, transporta ácidos grasos, los de cadena corta que viajan libres en el plasma, hormonas, y eso es importante porque sirve como reservorio de varias hormonas y vitaminas liposolubles. Ya habíamos visto un poco de esta relación, ¿no? Por lo de las hormonas tiroideas, ¿no? De que si disminuye las hormonas tiroideas libres, la fracción unida pues se libera, ¿no? Entonces es como reservorio y regula la cantidad de sustratos que van a estar circulando libres en el plasma y van a ejercer su acción. Y también funciona como antioxidante porque se puede unir a hidroperóxidos lipídicos y metales. Y también es transportador de calcio, que ya habíamos mencionado en clases pasadas, y también por ser una proteína que contiene aminoácidos ionizables en pK fisiológico, tiene ciertas capacidades de amortiguación de pH. Así es. Y bueno, los valores normales en adultos pues van de 35 a 50
gramos por litro. En Y México bueno, normalmente reportamos en miligramos por decilitro y entonces el valor que buscamos más bien es de 3.5 a 5, como para que se vayan familiarizando con las unidades que se manejan en nuestro país. ok, sí. Y bueno, entonces entre las anormalidades pues podríamos tener un aumento que sería la hiperalbuminemia, pero pues esto normalmente no es patológico porque no es como que el hígado vaya a empezar a sintetizar mucha albúmina. Normalmente los problemas se dan cuando disminuye. La hiperalbuminemia pues normalmente se encontraría en deshidratación o por administración exógena. Claro. En la hipoalbuminemia, pues sería por una síntesis disminuida, que sería ya cuando hay daño hepático, o puede ser también porque no hay disponibilidad de sustratos, cuando hay deficiencia nutricional. O puede darse Por, también por excreción incrementada por daño renal. así como se ve en la imagen de la derecha, donde en un riñón sano, pues obviamente la albúmina no tiene por qué pasar a la orina, y en uno dañado, pues sí, hay presencia, porque se daña pues la barrera glomerulocapilar. Y pues ya, la producción diaria son de 15 gramos, pero puede aumentar cuando hay pérdidas. Pero pues obviamente solo si el hígado está sano, ¿no? Si hay hepatocitos para sintetizar albúmina. Fue una discusión que tuve con el paciente que les mencioné, junto con mis residentes. Pues, toda la semana les estuvimos poniendo a mi paciente albúmina en forma continua, porque tenía ascitis, edema y albúmina baja, y entonces le estábamos poniendo ¿cuánto será? 2.5, 12 gramos de albúmina cada 8 horas. No, menos, como 25 gramos de albúmina al día. Y con eso lográbamos tener una albúmina de 2.6, 2.8, y entonces llega el fin de semana y alguien lo ve y dice, no, pues ya tiene la albúmina casi normal, pues ya no hay que ponerle, ¿no? Y llegó el lunes, mi paciente tiene la albúmina de 1.2 y tiene una ascitis espantosa y un edema horrible, y se le subió la urea porque como tenía hipoperfusión renal, entonces empezó con falla renal y yo empiezo a convulsionar. ¿Por qué le quitaron la albúmina? Ah, pues porque ya estaba bien. Mis ojos casi se saltan. Les digo, y me dice, doctor, ¿quiere que se la volvamos a poner? Bueno, nuestro paciente tiene insuficiencia hepática, por lo tanto tiene comprometida la función de síntesis. Entonces, si yo un paciente que sintetiza 15 gramos de albúmina al día, le pongo 25 y apenas si lo logro alcanzar, ¿qué crees que va a pasar si le dejo de poner albúmina y tu paciente tiene 6 de AST, 4 de ALT, 50 de DHL, que todos son valores bajísimos, y tiempos prolongados, y 25 de bilirrubinas y parece un Simpson? ¿Cómo crees que está su función de síntesis? No, pues doctor, no tiene. Entonces, ¿por qué me preguntas si le tengo que poner albúmina? Se la tienes que poner porque, ¿qué crees? No la estás sintetizando. Y se la tienes que seguir poniendo hasta que tú veas que se vuelven a elevar las enzimas hepáticas, porque eso te va a decir que el paciente ya empezó a sintetizar de nuevo, y por lo tanto podrás ir bajándole la albúmina gradualmente a ver si aguanta. Pero uno no deja de poner porque ya alcanzaste el nivel correcto, sino que analizas cuál es el contexto y qué son las cosas que están pasando para que tú sepas, bueno, si el paciente ya empezó a sintetizar y alcanzó el nivel correcto, bueno, pues le bajas, está bien. Pero si el paciente apenas si llega al mínimo indispensable con lo que le estás poniendo, evidentemente su síntesis no es adecuada y tu decisión se vuelve diferente. Y por eso no es lo mismo memorizar en fisiología que comprender, porque entonces entiendes lo que estás viendo. Y se los he dicho alguna vez, estoy seguro, pero lo digo mucho en clases. La pregunta central que se tiene que hacer un médico muchísimas veces al día es, ¿por qué estoy viendo esto que estoy viendo? La pregunta central en medicina es ¿por qué?
que si respondes el por qué estás viendo lo que estás viendo, entonces puedes deducir lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer. ¿Sale? Es una pregunta que les falla a la mayoría de los medios. Por eso pasan cosas. ¿Sale? Entonces, síguele. Factores de coagulación. Bueno, iba a hablar un poco sobre la Dime. síntesis, no sé si es importante. Sí, habla. Sí, pues. Ok. Bueno, pues el hígado va a ser el Que único les va a lugar. olvidar después del examen y te vas a quedar, espero, con lo que te acabo de decir. Sí. Ok. Síguele. Bueno, pues la síntesis, pues ya sabemos, ¿no? Cómo se da la síntesis proteica. Yo creo que aquí lo importante, pues, es que, bueno, se sintetiza como proalbúmina y ya antes de exocitarse, pues, es convertida a albúmina como tal. Y, pues, tiene dos vías de salida, digamos. Las vesículas en las que está la albúmina pueden pasar directamente a las paredes de las células hepáticas hacia los sinusoides, que sería acá, o pasar al espacio de Dis, y, que es entre el hepatocito y el endotelio, ¿no? Y pasar por este medio a los vasos linfáticos y de ahí al compartimiento intravascular. La albúmina tiene una vida media de 21 días, por eso va a ser útil como indicador de enfermedad hepática crónica, porque si lo medimos en una enfermedad aguda, pues los niveles pueden parecer normales. Y pues decía también que se acepta que el principal regulador de la síntesis de albúmina pues sería la presión oncótica del sitio donde se sintetiza. Y bueno, entonces factores ya mencioné como la nutrición, el ambiente, por ejemplo, la cantidad de algunas hormonas y pues la presencia o no de enfermedad hepática, pues van a ser factores que van a influir en la síntesis de albúmina. Y pues como dice acá, ¿no? Las dos condiciones fundamentales para la síntesis va a ser hepatocitos sanos y un adecuado aporte de aminoácidos. Y pues la degradación obviamente solo se va a dar si la albúmina sufre alguna alteración o se desnaturaliza por alguna razón, y se va a dar principalmente en músculo, hígado y riñones. Y pues los productos que van a quedar de su degradación pues pueden ser reutilizados. En la dieta pues también podemos encontrar, por ejemplo, proteínas similares a la albúmina, como la lactoalbúmina de la leche y la ovoalbúmina de los huevos, pero pues obviamente no pueden atravesar los capilares y tenemos que degradarlos en el tracto gastrointestinal antes de absorberlos como aminoácidos. Y luego volver a construir lo que la albúmina si la necesitas, ¿no? Así es. Ok. Y pues, ahora sí paso a factores de la coagulación. Aquí pues entonces, como sintetiza gran parte de los factores, de hecho las excepciones van a ser únicamente el factor 8, que aquí lo agregué, que es sintetizado por plaquetas y endotelio. Y pues también sintetiza factores de la fibrinólisis, anticoagulantes, entonces pues tiene un papel importante el hígado en tanto a la coagulación como a la fibrinólisis. Creo que aquí, bueno, algo importante también es que lo sintetiza como simógenos. Obviamente no puede el hígado liberar factores de la coagulación activados hacia la sangre, porque pues sabemos que se activan en forma de cascada, ¿no? Y cuando es requerido únicamente. Lo importante creo que sería también acá que estos factores, el 2, 7, 9 y 10, son dependientes de la vitamina K. Bueno, aquí como se ve en la imagen, estos factores tienen lo que se denomina fracción GLA, que es un residuo de ácido glutámico, que para su carboxilación pues requiere de la vitamina K. Esta fracción GLA es útil porque le permite unirse al calcio, y la carga positiva del calcio pues se une a la carga negativa de los fosfolípidos de la membrana del endotelio dañado, pues para permitirle, digamos, ubicar el sitio de lesión, ¿no? Formar el coágulo en donde se requiere. Muy bien. Y bueno, no solo estos factores requieren de la vitamina K, sino también las proteínas C y S, que son del sistema de fibrinólisis, no, de anticoagulante, perdón. Y pues la medición de ambas va a ser una prueba importante de la función hepática. La concentración normal, pues ya la mencioné, y pues ya mencionó que es diferente aquí en México a la unidad de medida. Y pues va a ser útil, ya dije, como enfermedad hepática crónica. Y por eso digamos que es un poco mejor la estimación de la función hepática mediante el tiempo de protombina, porque esa si la medimos antes en una enfermedad aguda, pues sí vamos a poder encontrar
pues hallazgos importantes, ¿no? El tiempo de protombina mide la vía extrínseca de la coagulación, que mide el trabajo de los factores 7, 10, 9 y 2, que están acá. Y se puede... Esto que tienes acá, ¿sí? ojalá que la guarden esta diapositiva, porque a mí me incomoda un poco que cuando hablamos de manifestaciones hemorrágicas en el paciente pediátrico, antes de que diera yo fisiopato daba pediatría, una de las clases era esa, y entonces se remitían siempre a hablar de la cascada de la coagulación y de la vía intrínseca y de la vía extrínseca en detalle, y yo decía, es que eso no funciona, porque en la práctica yo lo que hago es medir el TP y el TTP, ¿ok? Entonces, como clínico no me interesa tanto, o sea, sí me interesa, pues, pero al médico, al hematólogo, pero al médico general le interesa más qué factores son medibles por TP y qué factores son medibles por TTP para que entiendan en dónde tienen que ir a buscar el problema. Si su paciente tiene alargado el TP o si tiene alargado el TTP. Y entonces es muy fácil hacer la relación. Como TTP tiene 12, 11, 9 y 8, y la hemofilia A es por deficiencia de factor 8 y la hemofilia B es por deficiencia de factor 9. Entonces yo ya sé que si tengo un varón con TTP largo, una de las posibilidades diagnósticas es hemofilia. Mientras que si lo que tiene largo es el TP, pero el TTP, entonces ya sé que no tengo problemas ni con el 12, ni con el 11, ni con el 9, ni con el 8, y voy a ir a buscar en factores dependientes de vitamina K, que son los que están encerrados ahí en tu cuadrito verde, o deficiencia congénita de factor 7, ya ves, la búsqueda se hace por otro lado. Entonces, desde el punto de vista de cómo voy a tomar las decisiones de por qué estoy viendo lo que estoy viendo, por qué mi paciente tiene tiempos prolongados. El paciente que tiene sangrado le tomé unos tiempos y entonces se me salieron largos los dos. Ah, caray, hay un problema probablemente en la síntesis porque salieron largos los dos. Pero cuando solo está largo uno, pero no el otro, ya sé que el problema no es hepático, ¿no? Incluso si yo argumento que los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, yo no puedo decir que el problema es hepático si solo está largo el TP, pero no está largo el TTP. Tengo que decir, debe de haber un problema dependiente de vitamina K si el niño es muy chiquitito o tiene antibióticos en forma prolongada, por aquello de que la vitamina K es una enzima que en realidad se produce en la microbiota intestinal. Entonces, si yo te doy antibióticos de amplio espectro y barro tu microbiota intestinal, entonces no vas a poder sintetizar factores de la coagulación dependientes de vitamina K, por lo tanto, vas a tener TP prolongado. ¿Ya me van siguiendo? Entonces, cuando tengo estos pacientes, puedo saber cuál es la razón. Entonces, un paciente grave muy probablemente tenga antibióticos de amplio espectro, puede hacer falla hepática por la gravedad de sus condiciones, pero puede hacer deficiencia de factores de la coagulación dependientes de vitamina K por el uso de antibióticos. Y si yo quiero saber cuál de las dos cosas está pasando, pues hago unos tiempos de coagulación y veo si están largos los dos o solo uno para saber qué es lo que está ocurriendo. Es como se usa esta información y por eso es más importante ligar los factores con la prueba diagnóstica, aunque por descontado uno luego deduce que el TP mide la vía extrínseca y el TTP mide una fracción importante de la vía intrínseca. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Sí. Sí, doctor. Sí, supongo. Bueno, ok, sigamos. Sí. Pues sí, básicamente eso. Bueno, leí que para diferenciar, igual si la prolongación del TP es por falla hepática o por deficiencia de vitamina K, pues se le administra vitamina K al paciente, y si el TP no se normaliza, pues sería por... O volteas a ver el TTP. hepática. Sí, también. Claro, es un poquito más eficiente. Sí, y pues ya, y pues que hay tres formas de mostrar los resultados, ¿no? Que en segundos, en porcentajes respecto a un paciente con muestra normal, y el INR, que es como un valor estándar, ¿no? Porque hay mucha variabilidad en laboratorios, entonces pues
se emplea eso. Muy bien. Y pues, Este receso es biológico de 5 minutos para que vayan a hacer pis. Anden.
Ok, sigamos. Función de detoxificación. Ya voy, doctor. Bueno, les voy a hablar de la detoxificación de los fármacos. ¿Me escucha, doctor? Sí. Sí, ok. Bueno, como ya hemos medio visto en otras clases, en otras materias, sobre todo en fármaco, pues la mayoría de los fármacos son biotransformados o metabolizados en el hígado, principalmente, aunque puede suceder en otros tejidos como los intestinos y demás. Básicamente lo que pasa es que los fármacos que son lipofílicos, pues lógicamente no se disuelven bien en los líquidos y en el hígado se vuelven más polares para que así se eliminen con mayor facilidad, principalmente por la orina, aunque también se puede eliminar pues por las heces al enviarse a la bilis y todo lo demás. Algo importante de esta biotransformación es que se llaman fases, aunque no son necesariamente seguidas, pero pues existen dos fases. Y en cada una de estas fases hay estructuras químicas que son enzimas, las cuales son relativamente específicas hacia cierto fármaco, cierto tipo de fármacos, requieren energía y únicamente son de una dirección. Tenemos las reacciones de la fase 1. La función de estas, o el objetivo de estas reacciones es disminuir o aumentar también la actividad biológica farmacológica, perdón, pues de los fármacos que ingerimos. En general, de cualquier sustancia xenobiótica, o también puede ser de sustancias endógenas, pero nos vamos a centrar hoy en los fármacos. ¿Y cómo hacen esto? Pues introducen o desenmascaran algunos grupos polares como los OH o NH2. Estas reacciones tienen principal, o sea, se centran más en un sistema de enzimas llamado citocromo P450, que básicamente es donde suceden reacciones de oxidación y de reducción. Este sistema se encuentra en el retículo endoplásmico liso de los órganos y en esta ocasión pues del hígado. Y como su nombre lo dice, es una oxidasa de función mixta o monooxigenasa, es decir, que va a oxidar al sustrato, haciéndolo más reactivo para que pueda ser luego eliminado, pueda ser luego conjugado más fácil en la fase 2. Sin embargo, hay otros tipos de reacciones de fase 1 que son, por ejemplo, la hidrólisis o las reducciones por el grupo azo. Y estas igual tienen varias isoenzimas distintas, pero que realizan básicamente la misma función que el citocromo P450. Igual en la abundancia son similares. Es igual, depende del tipo de fármaco que se esté utilizando. En las reacciones de la fase 2, las sustancias van a ser, que van a ser biotransformadas, se van a combinar con compuestos endógenos. Estos son hidrofílicos, para que ya de esta forma se eliminen pues, fácilmente. Estos compuestos endógenos. Pues, sí, ya lo vi, fase 2. Ya cambié. Ya. Sí, perdón, creo que es el internet. Bueno, estas sustancias que son más hidrofílicas y se le llama conjugación porque se van a combinar con estas sustancias endógenas, el ácido glucurónico, el sulfato, el glutatión, los aminoácidos, un grupo acetilo o un grupo metilo. Todas estas reacciones se dan gracias a las enzimas transferasas, que si es de sulfato, transferasa el sulfato y transferasa bueno, el objetivo de estas reacciones, como mencioné, es que sean ya más para eliminar la orina, o en general en sustancias
perdón, de manera, para que se puedan solubilizar. Es importante recalcar que las reacciones de fase 1 y de fase 2, como mencioné al principio, no necesariamente están segregadas, es decir, están sucediendo al mismo tiempo, aunque es verdad que algunos fármacos primero tienen reacciones de fase 1 y luego de fase 2, pero hay otros que pueden, como se demuestra aquí en la flecha, que pueden pasar directamente a las reacciones de fase 2, a la conjugación. Sobre todo algunas que ya son algo polares, pero aún necesitan ser más hidrosolubles. Y esto es importante porque en las reacciones de fase 1, como le agregan grupos más hidrofílicos o específicamente oxígenos, se vuelven más. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones algunos medicamentos se vuelven más tóxicos, y si de por sí eran tóxicos, pueden causar un daño en las estructuras celulares si no funcionan o hay algún fallo en las reacciones de fase 2. Es decir, ya se dio la fase 1 y estos fármacos son más reactivos, pero no llegan a la fase 2 por algún bloqueo en esa vía, pues se quedan ahí los metabolitos intermediarios que van a buscar cómo reaccionar. Y pues esto va a ocasionar daño celular. Y algo muy importante de todo este sistema es que está sujeto a interacciones biológicas, o sea, obviamente entre los fármacos, pero también puede ser con algunos tipos de comida. Bueno, aquí pueden suceder dos tipos, que son la inducción o la inhibición. La inducción, lo que hace un fármaco es que induce a las el citocromo P450 para que pues, se sinteticen más y de esta manera se biotransforme más rápido el medicamento. Esto va a disminuir la acción farmacológica, lógicamente, del fármaco, y pues va a disminuir la respuesta terapéutica. Esto a ver, otra vez, esto más despacito, porque aguántame, esto es más despacito porque es interesante. La existencia de un fármaco o de una sustancia tóxica o incluso alimentaria que se requiere transformar o, comillas, destoxificar, va a inducir la producción de ciertas enzimas, como por ejemplo citocromo P450, ¿no? El hecho de que se te eleve el citocromo tiene implicaciones sobre la sustancia que quieres destoxificar, pero también sobre todas aquellas otras sustancias que son metabolizables por el citocromo. Por lo tanto, es cierto que hay ciertas combinaciones de fármacos, porque además, como se te oye entrecortado, que hay ciertas combinaciones de fármacos que hay que vigilar especialmente, porque el utilizar un fármaco te puede modificar la vida media de otro. Es lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces, un elemento central de entender que que un mismo mecanismo de detoxificación, porque al cuerpo no le importa si la fenitoína la usas para algo o no, la va a metabolizar de todas maneras porque está ahí, el hígado se va a encargar de ella. Entonces puede inducirte estos ciertos procesos que van a alterar los niveles séricos de otro medicamento, a la alta o a la baja, pero con cierta frecuencia, comprometiendo la actividad, la acción terapéutica, pues, de otro fármaco, ¿no? Porque indujiste citocromo. Y a veces en sentido inverso aumenta la vida media. Entonces, aquí se asientan en las reacciones de detoxificación, se asienta la explicación de las interacciones farmacológicas, lo cual es relativamente o más importante mientras más avanzada es la edad del paciente, porque habitualmente en los pacientes de edad avanzada se recurre a tratar varios problemas intercurrentes y se recurre a la polifarmacia. Entender de interacciones farmacológicas es importante. Otro elemento más allá de las interacciones farmacológicas que pueden dar inducción o inhibición es el hecho de si mi paciente tiene datos de falla hepática, entonces yo tengo que ir a averiguar si los procesos
de detoxificación o de eliminación del fármaco requieren o no requieren del hígado. Porque aunque tú estás presentando al hígado como el principal responsable de la eliminación de los fármacos, en realidad ya dejaste claro también que esto ocurre sobre todo cuando los fármacos son liposolubles. Pero si un fármaco es hidrosoluble, entonces requiere menos participación hepática y se podría ir por la orina precisamente porque es hidrosoluble. Entonces resulta relevante cuando yo estoy utilizando un medicamento en el escenario en donde hay insuficiencia hepática, y la próxima semana cuando hablemos de insuficiencia renal, cuando hay insuficiencia renal, que yo tome en consideración para cada uno de los medicamentos que estoy utilizando si estos requieren o no requieren del hígado, porque si requieren del hígado para su eliminación, entonces su vida media se va a ver afectada y entonces yo tengo que ajustar la dosis del fármaco en función de su prolongación de la vida media por la falla hepática, o incluso podría ser que este fármaco incremente su toxicidad hepática porque los procesos de detoxificación se llevan en forma parcial y como ya nos dijeron, probablemente en fase 1 podrías obtener un fármaco más reactivo que sea capaz de empeorar la función hepática o causar daño hepático adicional, en cuyo caso este medicamento no lo puedes usar en absoluto. ¿Tiene sentido, Job? Sí, sí. Es eso igual como dijo, cuando se afecta por la edad y por otros factores, hay que ajustar la dosis por el riesgo de los efectos adversos. Y son a veces totalmente inesperados, como por ejemplo, yo cuando tengo pacientes que les estoy poniendo metotrexate, no les puedo poner omeprazol. Los fármacos son completamente para cosas diferentes, pero sucede que el omeprazol incrementa la vida media del metotrexate y por lo tanto la toxicidad. Entonces, o vancomicina. No le puedo poner vancomicina porque se inhibe la detoxificación del metotrexate y entonces el paciente presenta datos de toxicidad por metotrexate porque tenía vancomicina. Y si lo tengo infectado, o no le pongo el metotrexate o ajusto la dosis o cambio el antibiótico. Entonces, estos hay que conocerlos. No a lo de metotrexate porque normalmente ustedes no lo van a utilizar, es un medicamento con un uso muy limitado o muy específico, pero sí con otros fármacos, ¿no? En donde tienen que conocer las interacciones comunes para saber qué se puede y qué no se puede combinar. O por ejemplo el uso de fenitoína para disminuir el riesgo de ictericia porque favorece la conjugación de la bilirrubina, por ejemplo, la curiosa incide sobre la conjugación de la bilirrubina en el recién nacido. Hay algunas cosas que se vuelven interesantes allá. Y también es cierto que hay algunos factores genéticos que modifican la biotransformación de los fármacos. Otra vez, en los niños con leucemia, hay niños que toleran, que requieren un fármaco que utilizamos mucho en leucemia que se llama mercaptopurina, se utiliza en forma prácticamente ininterrumpida. Pero hay niños que requieren 120 miligramos por kilo de peso y hay niños que solo toleran 15, ¿no? Y eso tiene que ver con variaciones que tienen de una enzima que se llama tiopurin metiltransferasa y que si tienen una variante de eso, en realidad no pueden detoxificar el fármaco y entonces una dosis 10 veces menor resulta suficiente para ellos y una dosis habitual resulta tóxica, ¿no? Entonces, aquí es donde se aplica esta ciencia que están platicando. ¿Algo más, Job? No, fue todo. Y ok, así pasamos a glutatión, por favor, porque nos quedan 15 minutos. Sí, voy. De hecho, en Sánchez Coello, que vas a hablar de circulación, te vamos a dejar para mañana para cirrosis. Mañana es cirrosis, ¿no? ¿Mañana es cirrosis? Sí, doctor. Para que ahí nos hables de hipertensión portal. Entonces ahí te vamos a dejar colgado. ¿Sale? Si no, no vamos a acabar. Glutatión. Lo dices cuando se observa. Ya. Ok, repito, el glutatión, esta fue la pregunta que era sobre su estructura. Es un tripéptido hidrosoluble, está formado por 3 aminoácidos, el ácido glutámico o glutamato, la cisteína y la glicina.
Es importante porque es un antioxidante celular esencial, está presente en todos los órganos y tejidos, pero especialmente se encuentra en el hígado y por eso nos interesa en este caso. La forma reducida es la importante, que es la GCH, tiene una forma oxidada que igual interviene en este proceso, pero la parte importante, como la forma activa, el grupo activo, es el grupo tiol de residuo de cisteína, que de hecho por eso se llama GCH, por la parte del sulfidrilo o el tiol, y por eso es SH, ¿no? Ahora, la síntesis rápido, ¿dónde ocurre? Ocurre en el citosol, esto es importante, porque a pesar de que lo vamos a encontrar en grandes cantidades en las mitocondrias, no se sintetiza ahí, sino esto ocurre en el citosol. Y va a estar por medio de dos procesos, por medio de dos enzimas. Ambas enzimas requieren ATP, por lo tanto necesitan energía. Y las dos enzimas son la glutamato-cisteína ligasa, que se abrevia de esta forma, que es esta, y la glutationsintetasa. Acá mencionan así como estas dos abreviaturas porque menciona que es una enzima y pues está formado de dos subunidades y esos son los nombres de las dos subunidades, pero esto es lo importante. Ni entres en ese detalle, ¿sabes? Sí. Con ese detalle yo no tengo amistad. Sí, a claro. mí me interesa que hablemos de glutatión más de la biosíntesis, que es hepática y requiere 3 aminoácidos, que son estos 3, con eso estoy contento, ¿no? Ok. Me interesa más que me digas qué hace. Sí. Y es particularmente relevante porque hay como productos milagro que se basan en, el glutatión te va a salvar la vida y va a hacer que no envejezcas y te va a resolver todo, ¿no? Sí, entonces, sí hay como productos milagros basados en glutatión, ¿no es cierto? Sí, de hecho, que busqué glutatión me salía glutatión, milagro de la vida, rejuvenecer, algo así. Yo no me acuerdo, pero la verdad es que trato de borrar eso de mi mente. Pero entonces digo, bueno, habrá gente que compre el glutatión porque le están diciendo verdades a media. Y para los productos milagros, el inmunocal y todas esas cosas, el asunto es que te dan verdades a medias. Y cuando uno no sabe las verdades a medias, que son mentiras completas, la verdad es que suenan muy convincentes, porque si te dicen el glutatión, y te dan además las referencias, ¿no? El glutatión es importante porque tiene actividad antioxidante, sí. la cual previene el daño celular. Esto es verdad, ¿no? Sí. Y entonces si yo te digo, claro, quieres detener el envejecimiento ocurre en parte, y el daño orgánico, hepático, renal, cardíaco y donde lo quieras poner, ocurre por radicales libres. Y sí. esto también es verdad. Entonces luego yo te voy a decir, el glutatión es un antioxidante y el envejecimiento ocurre por daño por radicales libres, que es impedido por los antioxidantes. Por lo tanto, y es donde viene, te dejan ahí todo eso asentado para que tú digas, entonces tomar glutatión me va a limitar el envejecimiento. Lo cual no es verdad porque están dejando de lado la información de ese no es el único mecanismo, el glutatión no es el único antioxidante, los efectos de glutatión tienen un límite, no alcanza con eso para que no envejezcas. Por cierto, además el glutatión lo puedes sintetizar, así que si no lo comes no importa porque lo fabricas, pero nada de eso te dicen, y entonces el usuario promedio con una cultura médica limitada, o incluso médicos que no le saben a la bioquímica y a la fisiopatología lo suficiente, dirán, claro, vamos a recomendar el glutatión. Porque yo sigo pensando que en realidad no lo hacen por mercenarios, sino que lo hacen porque tienen una comprensión incompleta de lo que les están diciendo y por eso se convencen. Quiero pensar así y no quiero pensar en que lo que están haciendo es con conocimiento de causa. Pero pues entonces, pues no veo por dónde, ¿no? Síguele. Sí, y nada más, hablaba de esto porque lo importante de eso es que está limitada la síntesis por esta enzima. Si detecta que hay mucho glutatión, entonces se va a inhibir esa enzima y es la que la limita. Al igual que la insulina estimula... Es como con las vitaminas, si tienes suficientes vitaminas... Se inhibe la síntesis. No, las vitaminas no las puedes sintetizar. Sí. Pero si tú tienes una alimentación que te aporta vitaminas suficientes y luego te tomas señoras mamás de señores papás que me están oyendo, de sus hijos están ahí presentes, si ustedes tienen una alimentación suficientemente variada que aporta las vitaminas y minerales adecuados
y luego se toman una cápsula de vitaminas, lo que están haciendo es comprar unas capsulitas que van a construir orina cara, porque vas a orinar el excedente de vitaminas. No se resuelve nada. No es así como que si 10,000 unidades de vitamina E son suficientes, entonces 20,000 son mejor. No, si tienes 20,000 y requieres 10,000, pues wishas las otras 10,000. No hay otra manera. Si tienes suerte, porque por ejemplo con la vitamina A, si te pasas de tueste con la vitamina A y consumes muchísima, de hecho vas a tener toxicidad por vitamina A. O sea que incluso el exceso de vitaminas tampoco es bueno. De manera tal que, y hay toda una industria, que gira alrededor de las vitaminas. Y bueno, si yo tuviera un peso por cada mamá que quiere que yo le dé vitamina a sus hijos, pues fuese millonario. Pero pues ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Ni les doy las vitaminas ni soy millonario. Y además imagínense, mis pacientes hacen anemia por efecto de quimioterapia, pero las señoras creen que es por deficiencia de hierro y por deficiencia de vitaminas y los quieren vitaminar. Y no sirve para nada, porque no resuelve el problema, que es efecto de quimioterapia. De hecho, es peor, porque algunos de los medicamentos, como el metotrexate que ya les mencioné, pues funciona justo inhibiendo al ácido fólico, ¿no? Entonces, no queremos contrarrestar eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago con todo? Bueno, hay tiendas de cadena millonarias como GNC que viven en función de la venta de vitaminas, que no se necesitan, porque si tú comes suficientemente variado, no necesitas consumir vitaminas en forma exógena. Lo de las vitaminas surgió hace casi siglo y medio, porque hace siglo y medio que las descubrieron, pero la gente se moría de avitaminosis porque tenía una alimentación limitada, como aquellos viajeros en barco que hacían escorbuto porque no tenían acceso a vitamina C, porque no habían frutas en el barco, porque se echaban a perder. Entonces alguien encuentra la vitamina C que previene el escorbuto y ya de ahí no sacan empiezan a comercializarlo, pero no sacan la deducción de que si usted tan solo se da cuenta que en las circunstancias actuales uno viaja 70 días en un barco sin alimentos, pues con que comas una naranja cada cuarto día te alcanza, o los mexicanos con que le eches limón a tus taquitos ya la hiciste, ¿no? Entonces hay un asunto bien interesante con las vitaminas, y de ahí extiéndanlo al glutatión y a todo lo que quieran de más, que se asienta en una mala comprensión de cuáles son los alcances y las limitaciones de cada uno de estos y qué pasa con el exceso de, ¿no? Que en el mejor de los casos se wisha y que en el peor de los casos te daña. ¿Para qué sirve el glutatión? Sí, ya me salté un poquito del proceso. Y pues importante, ya lo mencionó mi compañero, que es importante de detoxificación de los xenobióticos. Y esto lo hace, así en resumen este proceso, se va a quedar la cisteína, se va a acetilar por medio de esa enzima y se van a excretar, orinar por medio de ácido, en manera de ácidos mercaptúricos. Y de hecho por eso igual la cisteína es como que un limitante, porque al final de cuentas las otras las reabsorbes. Aparte esta es como que la que se excreta y la que podrías tener como deficiencia y podría comprometer la síntesis de glutatión. La cisteína. Sí. Luego vamos, entonces tú lo que no necesitas glutatión, lo que necesitas es cisteína. Si te dan cisteína tendrás glutatión. Ahora, ¿por qué la cisteína es importante? ¿Se acuerdan? Y aquí vamos a cortar y va a quedar bilirrubinas, con eso vamos a abrir mañana, que va a ser cortito. Pero ¿se acuerdan que hablamos de los aminoácidos y los aminoácidos polares y los que tienen apolares pero cargados y los que son completamente apolares, ¿no? Polares sin carga, polares con carga y apolares. El azufre de la cisteína puede formar enlaces covalentes, mientras que los aminoácidos polares sin carga lo que forman son puentes de hidrógeno. Entonces la cisteína es importante porque precisamente ese residuo de azufre que está unido en forma covalente al hidrógeno lo puede liberar y ligar en forma covalente a otra sustancia. Y acuérdense que los puentes de hidrógeno son enlaces inestables que sirven para interacción proteína-receptor, pero los enlaces covalentes son estables y permiten una unión prolongada. Y entonces es el glutatión mediante su cisteína, que es el residuo, el aminoácido del medio, que permite la unión covalente entre este azufre con una sustancia diferente, forma un puente disulfuro que es más estable que los puentes de hidrógeno, se liga a la sustancia que quieres eliminar
que es susceptible de eliminación urinaria, y por eso te dicen ácidos mercaptúricos, en donde este mercapto hace referencia al residuo de azufre y úrico hace referencia a que lo vas a orinar, y tomará su nombre final dependiendo de qué sustancia es la que estás ligando mediante un enlace mercapto al glutatión para que se pueda orinar. ¿Quedó claro esto? Sí. Y pues da la función más importante de que es antioxidante y lo hace por medio de estas enzimas. Para la respiración celular, para evitar que se formen las especies reactivas de oxígeno. Y lo hace por medio de... O sea, es cofactor de esas enzimas. Y pues así rápidamente ya esas son las funciones Claro. más importantes que puede O sea, obtener. aquellos oxígenos que están libres, que podrían reaccionar con quien sea, los atrapa para que no reaccionen. Sí. Claro. Y ya acabamos. Bueno, no acabamos, ya acabamos por el día de hoy. ¿Sale? Nos vemos mañana. Está bien, doctor.